que apartados de Él nada podemos hacer. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús, que Él vino a darnos vida en abundancia, que Él nos da paz que el mundo no conoce, que Él lleva nuestras cargas si usted lleva la cruz de Cristo, y que apartados de Él nada podemos hacer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. En la novela de Homero, titulada La Odisea, narra las aventuras y penurias que por 10 años tuvo que atravesar Ulises, prisionero en una isla con el único anhelo en su corazón de regresar a su palacio, que era su hogar. Pero el medio por el cual él logró regresar a casa fue su amado hijo. Esta historia de la Ilíada, la Odisea y otra novela más de Homero forman parte de la historia narrativa de la antigua Grecia, donde ellos ejemplificaban el afán del ser humano en lograr encontrar el propósito de su vida y el sentido que tenía la misma. Hoy, poco y casi muerto, se halla esta preocupación en la sociedad moderna en que vivimos, donde el concepto de humanismo es un insulto para los humanistas y sus ramificaciones, como los movimientos LGTB. Hoy se lucha no por encontrar la identidad y propósito de la vida, sino que viven con el afán de encontrar atajos para tener la vida soñada, vivir sin trabajar. Dentro del concepto de la civilización está inherente el trabajo como medio de identidad y dignificación. Cuando el hombre primitivo decidió dejar de ser un nómada y aprendió a trabajar, se crearon los primeros asentamientos humanos y a ellos se lo conoció como civilización. Y lo lamentable de todo aquello es que aunque el tiempo ha avanzado y hoy en día se acabó ya una década más y tenemos todo a nuestro favor para seguir avanzando, para seguirnos modernizando, la realidad que vivimos es que hoy hemos tenido un enorme retroceso con nombre de progreso. Hoy en día es más proclamada una muerte que una vida, hablando del aborto. Hoy en día es más justificado el egoísmo que el idealismo. Hoy en día es más aplaudido un concepto torcido de moralidad que principios humanos escritos en nuestro ADN. Hoy en día es más aplaudido un insulto y un vulgarismo que una expresión romántica. Hoy en día es más apreciado el dinero que el honor. Y con todo esto, pregunto, ¿hacia dónde va esta generación de millennials? ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy en día ante esta realidad? Y cuando hablo de iglesia, no quiero que usted se imagine solamente a los pastores al frente de todo. Más bien, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Es solo la sociedad incrédula la que está extraviada de su propósito o también la iglesia? Y la respuesta a todas estas interrogantes es escalofriante, porque esta generación de hoy en día no tiene futuro. La iglesia hoy ha caído en el secularismo, yendo tras corrientes, debiendo ser una roca firme. Repito, la iglesia, debiendo ser una roca firme, está siguiendo la corriente. Y esto no tiene que ver con modas, con estilismo, con género musical, sino que el secularismo tiene que ver que está en contra de la ortodoxia del Evangelio. La iglesia y la sociedad hoy en día ha caído en una ruptura decisiva de los significados compartidos del pasado y particularmente de las preguntas más profundas de la naturaleza y del propósito de la vida humana. Y entiéndase como secularismo lo siguiente: la secularización de la secularización de la iglesia hoy en día es el proceso por el cual las ideas, conceptos
e instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su importancia social. Esto es lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Por decirlo de otra manera, estamos presos en la isla, al igual que el personaje de Homero, y pareciera que hemos olvidado dónde está nuestra casa, dónde está nuestro destino. El Salmo número 91, versículo 1 nos dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La versión en portugués King James traduce de la siguiente manera: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará, amanecerá debajo de la sombra del Omnipotente. Amén. Hemos olvidado cuál es nuestra casa, y tristemente la iglesia ha emprendido un viaje en esta última década, al igual que Ulises. Qué coincidencia. Pero tristemente es un viaje en el cual perdió la identidad de la iglesia. En la pandemia debíamos haber aprendido, pero lo que resultó es que simplemente nos adormitamos un momento. De la pandemia debíamos haber salido mejores. Sin embargo, seguimos con los mismos vicios y costumbres de antes. De la pandemia debíamos haber aprendido algo. Sin embargo, seguimos ciegos, sordos y mudos. Estamos presos en una isla que se llama secularización. Y repito, secularización no solamente estoy diciendo de traerlo del mundo dentro de la iglesia, sino que estoy hablando de la secularización como el proceso en el cual las ideas, conceptos, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido la importancia social hoy en día. La iglesia ha dejado de ser importante en la sociedad. ¿Y qué es más importante en la sociedad hoy en día? Son los clubes o movimientos humanísticos que paradójicamente van en contra de su propia definición. La iglesia tiene que volver hacia el hogar, y el hogar es la sombra del Omnipotente. Esa sombra, ese anonimato, ese espacio vacío donde Dios nos quiere colocar para protegernos, ese es nuestro hogar. Nos encanta el Salmo 91 y lo repetimos de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y queremos la omnipotencia de Dios, pero no queremos la sombra. No queremos la sombra. Y es en la sombra, es en ese anonimato, en ese espacio vacío, es donde Dios quiere colocar a la iglesia en este tiempo para protegerla. Al abrigo del Altísimo, buscando la presencia de Dios, sintiendo su abrigo, anhelando tocar su manto, anhelando escuchar su voz, deseando vivazmente sentir su presencia una vez más. Esa es la morada de la iglesia. Amén. Muchos quieren el nombre del Altísimo y se perdieron en los títulos de apóstol, siervo, ungido, pastor, conferencista, coach de vida, etc. Muchos quieren la luminosidad de los reflectores, los reconocimientos, los likes, los aplausos, los seguidores, pero se olvidaron que el único que brilla es Cristo Jesús y solo Él. Y nuestra casa es bajo su sombra. La sombra de Dios nos provee de identidad, no su resplandor. Es su sombra la que nos provee identidad, nos provee de cobijo, de protección, de seguridad. Es como menciona la canción de René González titulada ¿De qué te vale? Que dice: si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Que vean la imagen de Dios, que nuestros nombres queden en el olvido aquí en la tierra, pero el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo sea glorificado. Y solo ese es el propósito de la iglesia hoy en día.
porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y es Cristo Jesús y su misión la que se encuentra, en donde se encuentra la verdadera definición de humanismo y sociedad. Es en Cristo Jesús. Hoy la sociedad y la gente está perdida porque ha querido sacar a Cristo de sus conceptos. Por eso no haya la solución, no haya la respuesta. Pero es en Cristo Jesús, en la misión de Cristo Jesús, donde encontramos la genuina definición de humanismo y de sociedad. Dos conceptos que hoy en día las personas no entienden. Y es porque el mundo le ha dado la espalda al Evangelio. Y la iglesia tiene miedo del mundo y del Evangelio. La iglesia tiene miedo de predicar del Evangelio y se secularizó y se cobijó en eslogans. Lo mejor está por venir. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Cree en ti. Y olvidaron la ortodoxia del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando el Evangelio de Cristo nos dice que solo Él vino a darnos vida abundante, que solo Él nos da paz que el mundo no conoce, que Él lleva nuestras cargas si nosotros cargamos su cruz, que apartados de Él nada podemos hacer. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús, que Él vino a darnos vida en abundancia, que Él nos da paz que el mundo no conoce, que Él lleva nuestras cargas si usted lleva la cruz de Cristo, y que apartados de Él nada podemos hacer. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Y es el amor del Hijo de Dios que nos rescatará de la cautividad. Es el amor del Hijo el que nos sacará de la isla de nuestra mente, de la isla de nuestras emociones, de la isla de nuestros sueños, de las tristezas y desilusiones. Porque hoy en día la humanidad vive prisionera en la isla de su mente, prisionera en la isla de sus sueños, prisionera en la isla de sus emociones, prisionera en la isla de sus tristezas y desilusiones. Viven prisioneros en ello. Pero escucha bien, Cristo Jesús vino a darte libertad. Cristo Jesús vino a dar libertad a la humanidad. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio de Cristo en esta nueva generación? ¿Cómo vamos a predicar de Cristo en este nuevo tiempo? Debíamos haber aprendido a usar en la pandemia, en el encierro, debíamos haber aprendido a usar mejor los medios virtuales. Debíamos habernos dedicado a leer y aprender más para cómo llegar a una sociedad perdida con el Evangelio de Cristo. Pero hoy en día estamos a tiempo todavía de ser rescatados de la isla, de volver a la ortodoxia del Evangelio, de preguntar cuál era la senda antigua, de predicar cuál era el meollo de la predicación de antaño, que trajo grandes victorias y bendiciones a la iglesia en el mundo entero. Pero hoy en día, tristemente, la iglesia ya no tiene su relevancia. Debemos volver a ser relevantes, y ese es el propósito de la iglesia, ese es el desafío de la iglesia en este nuevo siglo. Ese es el desafío de usted, hermano y hermana, de hacer que el Evangelio sea relevante en este tiempo. Cuando las personas no saben ni para qué viven, ni por qué viven, que la única salida y esperanza que le encuentran a su vida es el suicidio. Ahí es donde usted tiene que salir a hacer relucir la luz del Evangelio. Y aunque pierdas tu vida predicando el Evangelio, la encontrarás, porque ahí es donde se halla el destino y el propósito de nuestras vidas. Porque Jesús dijo: el que pierda su vida a causa de mí, de mi Evangelio, la hallará. Amén. Y el que guarde su vida para sí mismo, la perderá.
El que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la hallará, pero el que halle su vida para sí mismo la perderá. Es el amor del Hijo quien surcará los mares que te apartan, quien vencerá tus tormentas, quien definirá tu vida y romperá las cadenas y maldiciones que te detienen, y te susurrará al oído: cumpliré mi propósito en ti porque te amo. Ese es el Evangelio de Cristo que vence al mundo, porque es el poder de Dios. Se los repito, es el amor del Hijo el que va a surcar los mares que te apartan, el que va a vencer tus tormentas. Es el amor del Hijo que definirá tu vida y romperá las cadenas y maldiciones que te detienen. Es el amor del Hijo el que te susurra hoy. Escucha, iglesia, es el amor del Hijo que te susurra hoy y te dice: cumpliré mi propósito en ti porque te amo. Y hablando de ello, cabe recalcar lo que dice Mateo capítulo 6 en cuanto a la oración del Padre Nuestro. Y hay una oración dentro de la oración que menciona lo siguiente y dice: hágase en mí tu voluntad. Amén. Jaime Murrell hace décadas atrás escribió una canción que se titula Venga tu reino a mi vida, venga tu reino, y menciona: venga tu reino a mi vida, hágase en mí tu voluntad. Y a veces ya no queremos la voluntad de Dios, sino queremos nuestra voluntad. Cuando lo que debemos hacer para tener una vida exitosa es someternos bajo la voluntad de Dios, es decir: Señor, hágase el día de hoy en mi vida tu voluntad, que se haga en mi vida hoy tu voluntad. Porque sabemos que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Concluyo. ¿Quién te define? No eres tú mismo. Es la imagen de Dios en ti. ¿Quién le da propósito a tu vida? No es tu talento ni tus sueños, es la cruz de Cristo cuando la cargas. Repito, ¿quién le da propósito a tu vida? Es la cruz de Cristo cuando la cargas. Que tu mayor conquista sea que veas la imagen de Dios a través de tu vida. Que esa sea tu mayor conquista. Y que tú seas el reino de Dios revelado al mundo. ¿Cómo? Habitando al abrigo del Altísimo, buscando su presencia, sintiendo su abrigo, anhelando tocar su manto, anhelando escuchar su voz, deseando vivazmente sentir su presencia, porque solamente ahí está nuestra